Hablemos claramente. Tu cerebro es capaz de procesar miles de pensamientos, emociones y recuerdos cada día. Descubre todo lo que hace por ti en este episodio del podcast, junto a la doctora María Elena Trejo y el doctor Arnold Hoppe, neurólogos de Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Nita? Muy bien, Arnold. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy día? Muy bien. Nita, hoy día vamos a hablar de algo súper interesante. Estoy más que de acuerdo. Muy interesante. Voy a partir con una pregunta bien al callo. Dale. ¿Cuán humana eres? Yo soy tremendamente humana. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? Sé a dónde vas. Sé A a ver, dónde vas. ¿a dónde voy? Que efectivamente, sí, soy humana, creo. 100% de mis genes son humanos, pero sé que este cuerpo maravilloso, como tú lo ves, es compartido por muchos otros organismos pequeños Pequeñitos. que están cohabitando en mi cuerpo. Uh-huh. Y de hecho se dice que somos mitad de nuestras células son propiamente humanas y mitad de las células que nos habitan no son humanas. O sea, somos lo que se hizo un holobionte humano. Voy a aceptarlo, no como sé que no me estás ofendiendo. Dale. Es esta conjunción de un organismo que porta otros organismos y que viven en conjunto, cohabitan, se nutren mutuamente y se comunican. Eso es lo que somos. Y de ahí el tema que queremos abordar hoy día. Este eje que queremos ir desarrollando en esta conversación, intestino-cerebro. Exactamente. Estamos hablando de aquellos microorganismos que cohabitan en nuestro cuerpo, específicamente en el sistema gastrointestinal, y que sabemos y vamos a ir desglosando a través de nuestra conversación cómo esos microorganismos conversan con nosotros. Tal cual. Ahora, hay cosas que sabemos muy bien, esta relación entre esta microbiota y las funciones que tiene. Hay algunas funciones que saben, por ejemplo, que el ser humano no es capaz de digerir la fibra. Y por lo tanto requiere microorganismos para que hagan la pega. Y además, la fibra, al ser de alguna manera transformada por estos microorganismos, forman ácidos grasos que tienen acciones esenciales en nuestro organismo. Y que son muy protectoras. Protectoras, efectivamente. Bueno, por cierto, también esta microbiota nos protege de organismos malulos, ¿no es cierto? Y tiene una serie de funciones también en términos de regulación del metabolismo, de regulación, por ejemplo, del metabolismo de las grasas, de la glucosa. Pero esas todas son cosas que más o menos las conocemos, ¿no es cierto? Exacto. Esta relación. Y sabes, Arnold, a propósito de esto del sistema inmune, es interesante saber que esos pequeños microorganismos están entrenando a mi sistema inmune para que yo aprenda a reconocer aquellos microorganismos que me son beneficiosos y por lo tanto los acojo con alegría, de aquellos que son patógenos, es decir, me pueden hacer daño. Y es interesante como al correr de la vida, estos microorganismos, y muy tempranamente en la vida, están entrenando a mi sistema inmune para que yo sepa saber con quién hablo y con quién no hablo. Correcto. Y a propósito de que lo mencionas recién, ¿desde qué momento en la vida aparecen estas bacterias conversando con nosotros? Tan precozmente, o sea, el bebé nace, lo habitual es que nazca por vía vaginal, un parto normal es a través de la vía vaginal. Y a través de esa vía es la primera vez que el bebé tiene contacto con estos microorganismos. Y en esa etapa se va enfrentando, la palabra no es invadir porque es una relación muy simbiótica. Se coloniza de estas bacterias que le van permitiendo entonces ir haciendo todo esto que vamos a ir desglosando. Y la primera entonces es al nacer. En el momento de nacer. ¿Qué pasa entonces si naces por cesárea? ¿Es distinto? Es distinto. Nos colonizamos entonces. La primera colonización que tiene este bebé que nace por la vía por el abdomen bajo es con la flora de la piel.
que es distinta a la flora que es por el canal vaginal. ¿Y eso tiene una incidencia? Fíjate que sin pretender asustar a nadie, ni estar evidentemente la cesárea ha sido un gran avance de el siglo anterior y que ha permitido que muchos bebés lleguen a nacer en buenas condiciones, pero ciertamente existe una colonización atípica, distinta, y se habla que incluso la manera en que tenemos que ser colonizados tiene que ser en un orden. Y el primer orden debiera ser a través de la colonización de la flora vaginal. Sí. Entonces, esto sí tiene un cambio. Se ha visto que incluso bebés que nacen por cesárea y que por otro lado no son amamantados, es decir, en un segundo orden, no se colonizan con las bacterias de la piel de la madre, tienen hasta un 50% de probabilidad de tender a la obesidad. O sea, impacto muy a posteriori en la vida. Muy a largo plazo. Y a propósito, ¿qué pasa con la leche materna? Que estábamos conversando, no solo nos colonizamos a través de la lactancia materna. La leche, esto lo encontré maravilloso hoy. Pero maravilloso y al mismo tiempo saber que estamos trabajando para usted. La leche materna tiene una cantidad de sustancias que se llaman oligosacáridos de la parte de digamos, de los hidratos de carbono, que están hechos para alimentar bacterias. ¿Y no a la guagua? No la guagua. O sea, lo produce la madre para alimentar las bacterias del intestino de la guagua. Exactamente. Es decir, esta simbiosis, este trabajo en conjunto, nace desde el primer momento. Tanto así que la leche materna está adaptada para alimentar a aquellas bacterias que van ingresando, colonizando a esta nueva guaguita, y en el fondo la van alimentando y se genera este proceso virtuoso de aprendizaje inmunológico, de los nutrientes que aquellos que el ser humano no es capaz de digerir en forma espontánea, es ayudado por estos microorganismos en que la madre a su vez alimenta a través de la leche materna. O sea, el tema de amamantar va muchísimo más allá del apego y todo muy importante, por elemento cierto, afectivo. Está condicionando su microbiota. Y si a través de su condicionamiento de la microbiota, asegurando evolutivamente la sobrevivencia del bebé. Mire qué lindo, ¿eh? Precioso. Y eso desde chiquititos. Exacto. Estamos en esta relación muy, muy particular con esta microbiota. Y esta microbiota, está claro que, habita en nuestro intestino, pero ¿se comunica con nuestro cerebro? ¿Quieres saber la verdad? Sí. Sí, se comunica. A ver, Rita, ¿y cómo? Es muy interesante. Incluso tanto se comunica con nuestro cerebro que se ha llamado incluso que tenemos un sexto sentido. A ver. Es decir, que esta microbiota es capaz de comunicarse con algunas células intestinales y a través de un sistema que nosotros sabemos, se llama el sistema vago. No es porque ande, de alguna manera... de ahí viene el nombre. Viene que como que vaga por todos lados. Este nervio, que es porque está por todos lados. Que es un nervio larguísimo y que baja por el tórax y llega al abdomen y se distribuye por todo nuestro intestino. Para poder mantener una comunicación que no necesariamente es solamente con las bacterias, pero en este caso, que es el tema que hoy día conversamos, efectivamente, dentro de la superficie del intestino hay algunas células pequeñitas que les llaman neuropod. Estos neuropod son capaces de comunicarse con las bacterias y estas células neuropod a su vez comunicarse con células dependientes de este sistema vagal. Y a través de esa conexión, conectarse con el cerebro. Es maravilloso. O sea, nuestro intestino entonces tiene un sentido respecto de las bacterias que lo habitan. Exacto. Y nos van informando. Y a través de ese sentido es capaz de entender, de leer las necesidades de estos microorganismos. ¿Ya? Y entonces responde. Tanto así que, por ejemplo, es muy interesante, hay algunas
bacterias que tienen unos filamentos. Estos filamentos los permiten realmente desplazarse. Los flagelos. Los flagelos. Y estos flagelos, dentro de estos flagelos, tienen unas proteínas pequeñitas. Flagelina. Les costó sacar el nombre, pero de ahí viene. Flagelina. Y estas flagelinas se comunican con algunos receptores de estos neuropods, lo activan, y a través de esta activación son capaces de informarle al cerebro, por ejemplo, que ya estamos saciados. Ok. No necesito comer más. Hay mucha flagelina en el intestino circulando, activó hasta células neuropod. Este neuropod se lo comunicó a este nervio largo vago que le avisa al cerebro, estoy saciado. Y de esa manera entonces regula nuestro apetito. Exactamente. Incluso han hecho algunos estudios con algunas ratitas en que le han sacado estos neuropods capaces de leer a la flagelina y son gorditos. Porque no logran... Comen, claro. Porque no hay saciedad. No tienen esa sensación, esa información que le dan las bacterias. La sensación de saciedad. También de estas células que te decía yo, estos neuropods, hay distintos tipos. Unas que tienen algunos péptidos específicos que además producen saciedad porque disminuyen los movimientos peristálticos del estómago. Al no moverse mucho el estómago, yo me siento más saciado. Todo eso es dentro de esta comunicación que tengo con estos microorganismos. O sea, la microbiota conversa con nuestro cerebro. Exactamente, conversa. Esa es una manera de conversación. Existen otras. A ver. Se ha visto que existen, por ejemplo, se habla que no existe depresión sin inflamación, ¿cierto? Sabemos que hay ciertas bacterias que son capaces de producir ciertas sustancias que son capaces de producir inflamación. Llegan a la mucosa intestinal, nuestro sistema inmune reacciona a esta presencia y este sistema inmune impresionantemente, en vez de quedarse ahí defendiéndonos, va y acusa al cerebro. Cerebro, me están tratando de atacar, estoy inflamado. Y se generan fenómenos inflamatorios cerebrales, pero que inicialmente partieron por una agresión a nivel intestinal. Y ¿y esto influye en nuestro comportamiento? También fíjate que se ha visto que influye en nuestro comportamiento. Se han hecho varios ensayos, se han desarrollado ratitas estériles, cero microorganismos. O sea, ratitas burbuja. Burbujas. Nacieron en burbujas, no tienen ninguna bacteria, están libres, limpiecitas. Y se han visto que si tú le transfieres microbiota, es decir, estas bacterias de intestinos de pacientes depresivos, estas ratitas tienen comportamientos anómalos, se comportan de manera depresiva. Esto lo han visto porque se sabe que cuando una ratita la expones al agua, la ratita insistentemente trata de buscar la manera de salirse del agua. Un instinto de supervivencia. Un instinto importante de supervivencia. En cambio, en estas ratitas que han sido... se les ha puesto esta microbiota de pacientes depresivos, esa búsqueda por supervivencia es más escasa. Se rinden más rápido. Y de hecho, estas ratitas burbuja, si permanecen así, si no tienen microbiota, tienen un comportamiento totalmente anormal. No buscan, no tienen curiosidad, no aprenden bien, olvidan más rápido. O sea, estas ratitas burbujas que carecen de microbiota tienen un comportamiento anormal. Exacto. Y si tú tomas microbiota de una ratita normal de la misma especie y se la pones, esa ratita se normaliza en su comportamiento. O sea, esta relación entre la microbiota y el comportamiento, al menos a nivel experimental con ratitas, es súper claro. Es bien claro. Es bien claro. Exacto.
Un tema que me pareció súper interesante en esto también, y cuando tú, y en relación también con en estos comportamientos a largo plazo, si tú tomas dos gemelos, uno gordito, obesito, y el otro gemelo normal, y tomas microbiota del gemelo gordito y se lo pones a una ratita burbuja, o sea, que no tiene microbiota, esa ratita va a tender a ser obesa. Exacto. Y si agarras microbiota del gemelo normal, esa ratita va a tener un apetito normal y va a permanecer entonces flaquita. Lo cual, si bien, claro, efectivamente esto es a nivel experimental, Esto es experimental, sin duda. en ratitas, pero nos está hablando de que esa microbiota conversa, existe comunicación que incluso determina nuestros comportamientos. O sea, el comportamiento, bueno, vimos un poco cómo a través de esta flagelina podía determinar o no que yo tenga o no saciedad. Exacto. Pero también, como dices tú, existe más. La ausencia de la microbiota en esa ratita burbuja la hacía comportarse distinto a aquella ratita que había estado expuesta desde el nacimiento a microbiota. Sí. O sea, la microbiota tiene una actividad, es activo en muchas acciones y comportamientos de la ratita y ciertamente yo creo que en nosotros también. O sea, todo lo que hemos aprendido en biología de las ratitas, mucho de eso, por cierto, es aplicable a nosotros. Exacto. ¿Y qué pasa en la enfermedad? ¿Cambia la microbiota? Se ha visto, bueno, no se sabe si es primero el huevo o la gallina. Si es que la microbiota cambia en relación a la enfermedad o es que esa microbiota distinta provocó la enfermedad. Eso todavía no está del todo aclarado, pero ciertamente se ha visto que hay enfermedades que están relacionadas a cambios de microbiota. Sí. Por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales. Sí, pero también otras enfermedades que uno vincularía para nada, como síndrome ovario poliquístico, el COVID. El COVID. El COVID, enfermos con COVID, enfermos graves, tienen cambios característicos, una especie como de patrón, como una especie de huella digital, digamos, de la microbiota que adquieren. Incluso a propósito que tú hablas de huella digital, hay estudiosos de esta microbiota que dicen que no es la tuya, la de cualquiera de nosotros, nuestra microbiota es tan particular que es casi tan efectiva como la huella digital. Sí. Y en cierta medida también la intercambiamos, porque cuando convivimos vamos intercambiando parte de nuestra microbiota. Incluso con nuestras mascotas. Si tenemos perros o gatos, ciertamente, tanto el perro tiene de la nuestra como nosotros. Claro. Y tiene relación esto con nuestras funciones cognitivas. De alguna manera, por ejemplo, se ha visto que hay algunas bacterias que son capaces de producir algunas moléculas muy similares a algunas de algunas patologías neurológicas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Hay bacterias que se han asociado a producir estas proteínas anormales y no se sabe si la producción, pero esto está absolutamente a nivel de una hipótesis solamente, que partiría tal vez esta alteración, esta molécula alterada de esta bacteria que de alguna manera se iría sembrando en este huésped y podría ser tal vez el punto de partida de algunas de estas enfermedades, entre ellas el Alzheimer. También se ha visto, por ejemplo, que en la enfermedad de Parkinson se ha visto que en pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una bacteria, Escherichia coli, que ha producido moléculas parecidas a las que están alteradas y se van depositando en el cerebro enfermo de pacientes con enfermedad de Parkinson, que tampoco se sabe si este sería o no el inicio de una enfermedad de Parkinson. Porque hay una teoría
que basada en observaciones de anatomía patológica, o sea, una observación muy, muy fundamentada, esta hipótesis de Braak, que encuentra que la patología de la enfermedad de Parkinson se encuentra en ciertas zonas del cerebro en forma sucesiva y se propaga por el cerebro, y el punto de inicio sería justamente el punto donde llega la información del nervio vago, que viene, y que ya lo vimos, que está en directa relación con nuestro intestino. Y que lo que hemos visto es que la mayoría de la comunicación es desde el intestino Hacia al arriba. cerebro, Ujú. no al revés. Ujú. Así que hace sentido. Hace sentido. Son hipótesis, son teorías, Son teorías. pero que tienen un cierto sustento. Exacto, y que nos hacen volver a darnos cuenta que efectivamente sí existe ese sexto sentido, sí existe una comunicación del intestino hacia el cerebro, que sí de alguna manera determina ciertos comportamientos y que ciertamente cuando esta microbiota se altera puede ser el punto de partida de ciertas enfermedades. Y Arnold, ¿cambia la microbiota con la edad? Cambia y, por cierto, a medida que pasamos y llegamos a la tercera edad, cambia la microbiota y cambia también en relación con el estado neurológico y cognitivo de la persona. O sea, las personas que tienen una enfermedad de Alzheimer, tal como tú decías, no sabemos si en esta asociación hay algún grado de causalidad o no, no lo sabemos, pero de que cambia, sin duda. Exacto. Y a propósito de esto, se ha estudiado harto la posibilidad de que ciertos alimentos puedan ser protectores contra el deterioro cognitivo. ¿Qué hay de eso? Mira, efectivamente hay mucha investigación al respecto. Se habla de la dieta mediterránea ampliada, en que se fomenta la alimentación basada en mucha fruta, ojalá berries, vegetales de hoja verde intensa, también de, ojalá, carne, pero de origen pescado, digamos. Se ha estudiado muchísimo al respecto. Hay estudios que están ciertamente que han visto que aquellos personas, poblaciones que se alimentan más basada en este tipo de alimentación parecieran tener una acción protectora sobre la indemnidad de la capacidad cognitiva y mental de las personas, aunque ciertamente todavía no podemos asegurar que una dieta solamente sea lo que ayude o no a mantener la salud mental. Tampoco sabemos si estos alimentos son que a través de la microbiota que están generando este beneficio o que estos alimentos tengan por sí mismos alguna actividad antioxidante, antiinflamatoria. Así que todavía está por verse. Sí, que eso es bien importante, porque en las redes sociales se encuentra muchísima recomendación de come esto y esto te protege, de todo tipo. Hay que ser bien claro en decir que hasta el día de hoy, desgraciadamente, ninguno de estos ha demostrado por sí solo que ayude o mantenga la salud mental. Y nos evite un potencial deterioro cognitivo. Exacto. Oye, y a propósito de esto de nuestra querida, oye, yo a esta altura la quiero, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Esta microbiota, si bien cambia en el tiempo, se han hecho algunos estudios, yo los encontré muy interesantes con respecto a ratitas sometidas a ataque cerebrovascular. ¿Ya? Y a una ratita le ponían microbiota de ratita vieja. ¿Ya? Le iba peor que aquella ratita que con el mismo ataque cerebrovascular le ponías microbiota de ratita joven. Entonces, pareciera ser que esta microbiota también nos defiende
frente a situaciones complejas como es un ataque cerebrovascular y que tenemos como conexiones que son mucho más allá de tener o no apetito, de tener o no saciedad, etcétera. O sea, es mucho más importante esa simbiosis que tenemos con esta microbiota. Extraordinario. Extraordinario. Y en términos de vitaminas, ¿hay algo? Un poco también parecido a lo que hemos estado viendo con respecto a la alimentación. Efectivamente, sabemos que hay vitaminas que nosotros no somos capaces de producir y que dependemos efectivamente de la microbiota. Que la microbiota la produce. Que la microbiota la produce. Así Por ejemplo, del complejo B hay varias que se producen. La vitamina K, entonces efectivamente hay, y que son fundamentales para la función del ser humano, o sea, el complejo B ni hablar, la vitamina K que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con coagulación, sí. Así que definitivamente dependemos de que esta microbiota haga su pega. Haga la pega. Si no estamos en serios problemas. Pero tampoco, si tú me preguntas si existe algún complejo B o alguna vitamina maravillosa que nos haga protegernos a largo plazo de deterioro cognitivo, no tampoco. Ahora, eso no significa que sea bueno y que han habido estudios, por ejemplo, en que pacientes de cierta edad hacia arriba se les ha dado complejo B, a otros grupos se les ha dado placebo, y que han funcionado, los que han sido apoyados con complejo B han tenido un mejor desempeño cognitivo, ciertamente se ha visto, pero como dices tú, no como único factor. No. Esto es mucho más que el complejo B o que alguna vitamina maravillosa. La educación, el mantenernos plenamente activos, el mantenernos activos en sociedad, el mantener la salud mental, el mantener la audición. Siempre somos tan reacios a ir al otorrino y si estamos con problemas auditivos, ponernos el audífono. Por Dios, eso es absolutamente indispensable. Mantener nuestra mente abierta, activa. Eso nos asegura, no sé si nos asegura, pero nos da grandes chances de envejecer bien. Y la pregunta que todo el mundo plantea, seguramente te lo plantean en la consulta también, ¿y cómo sé si mi microbiota está sanita? Bueno, hoy en día, un estudio que te permita ver la composición de tu microbiota en realidad no existe. No existe. O sea, se puede estudiar, pero determinar... Pero no podemos saber si es exactamente la microbiota, toda esta microbiota en el equilibrio perfecto. Exacto. El problema es que no sabemos cuál es la microbiota ideal. Exacto. Y además tiene que ver también con el lugar donde estamos. Sí. Porque la microbiota de nuestra ciudad, si bien puede ser parecida a la de otra ciudad, son distintas. Entonces, el dónde estamos es distinto. Otra cosa que me pareció a propósito de esto, Arnold, súper interesante, que somos sociedades que hemos tendido a la asepsia. Es un tema. Muy limpios. Sí. Limpiar, no estoy llamando, por favor, en esto no estoy llamando a que no tengamos asepsia en ciertas actividades de la vida humana. Pero pareciera ser que el exceso de limpieza no nos permite ir generando esa inmunidad necesaria, incluso podría estar llamando al despertar de ciertas enfermedades autoinmunes. En el sentido de que al no relacionarnos con la microbiota que nos corresponde, exacto, podemos no identificar correctamente lo que es ajeno de lo que es propio y terminamos agrediendo lo propio. Agrediendo lo propio, desarrollando entonces enfermedades contra nosotros mismos, porque suponemos que eso no nos es propio. Porque sin duda hay una serie de enfermedades inmunológicas que han aumentado muchísimo. Entre ellas la esclerosis múltiple. Exactamente. Y ahí sí hay bastante evidencia de que en relación con esa enfermedad en particular, que cuando yo estudié neurología, la verdad es que era una rareza. Y hoy
está cada vez La vemos muy muy frecuentemente. frecuente y que afecta a población joven. Sí. Y eso es importante. O sea, insisto, todavía lamentablemente los estudios no están tan avanzados como para saber cuál es el equilibrio, la composición adecuada de microbiota que nos da esa perfecta relación para desarrollar bien nuestro sistema inmune, aprender a defendernos de patógenos, conversar bien con mi cerebro y hacer que yo coma lo necesario y no lo innecesario, que produzca la cantidad de vitaminas que sean necesarias. No lo sabemos, pero ciertamente tenemos que estar conscientes que, por ejemplo, el tener una dieta balanceada, el comer distintos alimentos, los alimentos, sobre todo los crudos, traen bacterias. Ujú. Y el tener, incluso, es un desafío re grande, porque hablan que uno debiera comer 30 alimentos distintos semanalmente para tener una microbiota que pareciera ser la más adecuada para mantenernos sanos. Pero qué interesante, porque hay cosas que desde el punto de vista de la dieta claramente se ha desechado. Ya nadie te pide que andes contando las calorías. No, porque sabemos que eso no funciona. Pero parece que, y el sentido común sugiere que respecto de nuestra microbiota hay que alimentarla en su diversidad. Tiene mucho sentido. Y en ese sentido, y uno en realidad lo puede hacer. Porque es cosa de, incluso cosas, alimentos que pueden ser parecidos. Una manzana verde es distinta de una manzana roja. Exacto. ¿Ya? O sea, cuando decimos 30 distintos, no es que, o sea, dentro de la variedad de manzanas, puedo comer distintas, puedo comer distintas peras, puedo comer distintas lechugas. O sea, es la variedad en un sentido bien amplio. Claro, no es que sea distintos verdes, sino que dentro del mismo verde puedo ir cambiando el tipo y ya eso me está proporcionando desde estas bacterias y alimentos que van generando que esta microbiota esté sana. Entonces uno podría decir, si uno, desde el punto de vista de la alimentación, está claro que sabemos que la dieta mediterránea es una dieta muy favorable en muchos sentidos. Uh-huh. Y dentro de la dieta mediterránea, que favorece la alimentación con vegetales y frutas, que dentro de esa dieta mediterránea busquemos la diversidad. Exacto. Alimentar nuestros bichitos distintos con la mayor variedad posible de cosas. Pero yo no los trataría de bichitos, son nuestros compañeros. Nuestros compañeros. La verdad que hoy en día, yo decía, de aquí en adelante, esto es un antes y un después para mí. Yo quiero a mi microbiota, yo ya no hablo por mí, hablo por todos. Sin duda. ¿Cierto? Por mis millones. Por mis millones. Claro que cuando voy a votar solo voto yo. Oye, en ese sentido, fue bien interesante en realidad descubrir esta conversación que tenemos. Obviamente, antes que nosotros supiéramos tanto, o sea, yo sé que este conocimiento está en su inicio, nos vamos a ir impresionando, sin duda. impresionando año a año lo que vamos a ir descubriendo a partir de esto. Pero a propósito que tú hablabas del vago, y mucha gente se preguntará, ¿el vago tiene acciones que no son mediadas por las bacterias? Sin duda. ¿Cierto? Y que nos hacen, por ejemplo, cuando uno antes de una prueba se siente y se le aprieta y tiene algunos movimientos intestinales o un poquito de náusea. Pero la comunicación es bidireccional, sin duda. Sí, efectivamente. Se habla de que 80% va de intestino hacia arriba, pero ciertamente un 20% o algo así va del cerebro a hablar con esta microbiota. No es solo que le hagamos caso, ¿cierto? En ese sentido también hay una comunicación que es mucho menor y que no siempre es reactiva, o sea, no solo reaccionamos a los microorganismos, pero ciertamente hoy en día esa segunda comunicación
no hemos, por lo que he estado leyendo hasta hoy, Arnold, no se ha podido descubrir esa comunicación directa. Esa comunicación directa, porque hemos hablado de comunicaciones indirectas, pero no directas. Todavía no sabemos si hay una comunicación directa del cerebro a la microbiota. Eso está por verse. Sabemos que le influimos a través de lo que comemos. Sí. Pero si lo hacemos de otra manera, no lo sabemos. No lo sabemos aún, ciertamente. Tenemos muchas cosas por descubrir, sin duda. ¿Y será entonces tal vez para nuestra próxima temporada? Tal vez. Habrá nuevos conocimientos, nuevas informaciones que podamos aportar, pero yo creo que de esta conversación que hoy día hemos tenido, Arnold, insisto, muy importante saber que existe esa microbiota, que nosotros tenemos un solo, nuestros genes humanos son unos, pero los de ellos son muchos más, porque son muy diversas. Que nos apoyamos mutuamente, que nos necesitamos mutuamente. Que nos acompañamos desde la primera infancia. Desde la primera infancia, que hay que cuidar esa microbiota de la primera infancia, que hay que cuidarla a lo largo de la vida y que tal vez sean puntos de desarrollo, de tratamientos de enfermedades, el ir entendiendo esa relación que tenemos con la microbiota y que a partir de ella podamos incluso ir a tratar enfermedades que hoy día no entendemos tanto. Tal cual. Y sepamos que si ese es el punto de partida, tal vez es ahí donde tenemos que ir a hacer incluso lo que siempre hablamos nosotros, prevención primaria, prevenir antes de la enfermedad. Sí. ¿Te gustó? Me encantó, Anita. Este es un tema fascinante y creo que definitivamente vamos a tener que abordarlo tal vez en alguna otra oportunidad. Encantado. Oye, amigos, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast, a nosotros, a Arnold y a mí, y a toda nuestra microbiota. Nos veremos en la siguiente. No te pierdas este y otros podcasts de Clínica Alemana en nuestras diferentes plataformas digitales.